Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis y el día de hoy finalizamos una de las semanas más movidas de las que yo tenga memoria, una de las semanas con mayor cantidad de cosas pasando. Han pasado demasiadas cosas. Esta semana se me hizo muy larga, una semana eterna realmente y principalmente, bueno, fíjense la cantidad de videos. Hicimos 6 videos esta semana, 3 públicos y 3 para los miembros del canal, analizando diferentes activos, analizando qué es lo que estaba pasando, porque tuvimos demasiadas cosas. Palantir subiendo más de un 40% solamente esta semana, en 5 días. Palantir se pegó un rally de 40%. Nvidia resurgiendo de las cenizas. Nvidia subió 15% esta semana. Muy bien para ser una de las empresas más grandes del mundo. Ya les voy a mostrar el trade que hicimos ahí también en Nvidia. Después de lo que pasó, por supuesto, con esta fake news que fue DeepSeek, al final era todo una falsa alarma. Esto ya lo habíamos comentado, que era prácticamente una mentira inventada por Wall Street para seguir vendiendo posiciones, para asustar a la gente y demás. Ahora Nvidia recuperando un 15%. Y bueno, después tuvimos a partir de ahí PayPal se desplomó en bolsa, Pfizer cayendo, Pepsi cayendo, AMD se desplomó, Google se desplomó. Tenemos, bueno, otras compañías como Walt Disney también cayendo, Ford se desplomó en bolsa, Amazon cayó el día de ayer, Uber, que ya lo vamos a ver en un momento que me interesa. Y bueno, en este video vamos a hacer un análisis especial, vamos a hablar de Nvidia, vamos a hablar de Palantir, vamos a hablar de Google, de AMD, de Uber, de Tesla, de Ethereum y de Bitcoin. Y bueno, vamos a empezar con la empresa más importante del mundo en este momento, que es Nvidia, claramente la reina de los semiconductores, la reina de la inteligencia artificial, que le sacamos una muy buena ganancia. Acá les comparto un trade con los CDRs, 800.000 pesos en un trade que hicimos comprando, todo acumulando durante la caída, con un promedio aproximado de en los $119. Aparte, en otros brokers, algunas otras posiciones, le hicimos una muy linda ganancia esta semana. Y por supuesto, si a vos te interesa esta acción, darle seguimiento con los miembros del canal, me enfoco muchísimo en Nvidia. Les voy comentando prácticamente todos los días qué es lo que voy viendo, o cuando hay importantes cambios, por ejemplo, que ya nos estaba mostrando en esta zona, que estaba formando un piso y que a partir de ahí podía empezar un rebote, ya que el mercado estaba completamente tranquilo. Algunos se olvidan de la fuerza que tiene Nvidia, ¿no? Se olvidan de eso, de que Nvidia es una empresa que tiene mucho volumen, tiene mucha fuerza, y en cada caída, si no compras, fíjate, anteriormente las caídas han sido siempre oportunidades para acumular esta acción que viene en una gran tendencia alcista. Entonces, esta no va a ser la excepción. Ya les hablaba de DeepSeek, que probablemente no tenía nada que ver con los fundamentales de la compañía, que no iba a cambiar en absolutamente nada a la empresa Nvidia, sino que todo lo contrario. Este año la inversión en CAPEX que van a hacer Google, Amazon, Tesla y Meta va a ser muy superior al año 2024, y toda esa inversión multimillonaria, de hecho Amazon anunció una inversión de 100.000 millones de dólares para este año, no se quedó atrás respecto de lo que habían presentado Google, Meta, Microsoft, que habían elevado sus inversiones para este año, y pateó el tablero Amazon con una inversión de 100 billones de dólares, que adivinen quién va a ser la principal beneficiada. Y sí, por supuesto que Nvidia, y por supuesto todo el sector de los semiconductores. Bueno, ¿qué hay de importante en el precio? En este momento tenemos un patrón de rebote, tal cual lo tuvimos acá, tal cual lo tuvimos acá, tal cual lo tuvimos acá, tal cual lo tuvimos acá. Entonces, lo más probable es que Nvidia venga en un rebote de un gráfico diario. Es algo así como este rebote que tuvimos acá atrás. Entonces, en principio es un rebote que después nos puede llevar a una corrección para formar algún doble piso o algo por el estilo. En el caso de que el rebote sea continuado, porque en algún momento piensen ustedes que este gap que está acá, este hueco, se va a rellenar. Yo creo que en algún momento este hueco se va a rellenar, y ese hueco llega hasta los $142. Entonces, no se extrañen que en algún momento podamos visitar nuevamente esa zona, rellenarlo. Eso lo vamos a ir evaluando en los próximos días. Mientras tanto, como siempre les he comentado, en esta zona, bueno, yo estaba comprando, por supuesto que sí, comprando, y si caía más, iba a seguir acumulando más, bajando mi precio promedio de compra. Entonces, en este momento todavía llevamos ese patrón de rebote, que en principio, bueno, ahí vamos ya rebotando. Seguramente cuando veas este video ya voy a haber empezado a hacer mis primeras ventas, empezado a tomar ganancias, porque ya es una ganancia interesante, un 10% en apenas algunas semanas. Sin embargo,
nosotros en un gráfico diario todavía tenemos el patrón de rebote. Entonces, si nosotros nos bajamos a un gráfico de 4 horas, acá en el gráfico de 4 horas nosotros podemos ver alguna caída, algún retroceso. Pero como la temporalidad mayor del diario nos marca que es rebote, que es alcista, entonces todo retroceso que tenga Nvidia va a ser para volver a comprar en pos de seguir o continuar con ese rebote. Que si tenemos suerte, inclusive podríamos rellenar este gap o al menos acercarnos a las zonas de resistencias principales que tiene el precio, que son los $138. Entonces, hasta los $138 creo que podemos tener un camino interesante. Fíjense que todavía es un 7% aproximadamente. Bien, entonces, ya comprar en estas zonas, bueno, creo que ya vas un poquito tarde, pero si el precio llegase a tener alguna especie de retroceso, de caída nuevamente hacia estas zonas bajas, por debajo de $123, digamos, bueno, ahí se podría nuevamente acumular porque el precio simplemente sería una caída. Por ejemplo, puede hacer esto, puede hacer alguna caída así, para después intentar acercarse a esta zona de los 138. Que ojalá que la tenga esa caída para los que no se han incorporado, que vuelvan y esta vez sí puedan aprovechar para comprar. Porque no se olviden que estamos hablando de Nvidia, es lo mismo que Palantir, no te dan muchas oportunidades. Una vez que caen, si vos no compraste, el precio empieza a subir y a subir y a subir. Si no, vean lo que pasó en Palantir. Bueno, fíjense lo que hizo Palantir esta semana subiendo 40% en bolsa, prácticamente una ganancia impresionante lo que hizo Palantir. Si no compraste en la caída que tuvo Palantir, que fíjense que fue una caída de un 25% cayó Palantir y hubo gente que no compró. Yo les decía, si te cae 30% un activo de esta calidad o que tiene al menos, que está de moda o que tiene este momentum y no compras, ¿cuándo la vas a comprar? ¿Sí? Yo Palantir a partir de los 82, $80 hacia arriba, ya les digo que no compren o que no, justamente lo dejé en una no compra. Mi pregunta es, ¿por qué no compraste en esta zona? Si esto fue hace 2 semanas, apenas. Creo que la mayoría de ustedes ya estaba en el mercado hace 2 semanas. Entonces, el que no compró porque tuvo miedo acá, tampoco tiene que comprar acá porque te esté subiendo. Porque eso sería hacer una compra, como se le dice, en FOMO. Bien, acá le vamos a poner FOMO. Ahí está. Entonces, el que quiere comprar ahora porque ve que hay velas verdes es alguien que entró en FOMO y que está sintiendo el remordimiento de no haber comprado. Y la pregunta es, ¿por qué no compraste hace 2 semanas, por ejemplo? Porque había caído, porque tenías miedo. Entonces, si no compras, es una... Hay que cambiar el chip, ¿no? Como digo, hay que cambiar el chip, valga la redundancia, ahí hay que ponerse un chip Nvidia Blackwell para pensar al revés de lo que hacemos. Entonces, comprar en las caídas, en los retrocesos, si es un activo tendencial, que la tendencia es alcista, las entradas son en los retrocesos, no son cuando va subiendo. Las entradas se hacen en los retrocesos, lo más cerca de las medias móviles importantes. Y ese remordimiento que sienten por no haber comprado o por haber vendido Palantir es la sensación o el sentimiento que los que mueven el mercado quieren que tengas ahora. Están logrando su cometido haciendo que te sientas de esa manera. Ellos quieren que vos te sientas de esa manera, incluso te lo van a hacer subir más al precio para que ya no aguantes más y compres, ¿sí? Justo en el momento, en el peor momento donde después vas a perder todo si llegas a caer en esa tentación. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no compraste Bitcoin en los $20.000? Si todos lo vimos a Bitcoin en $20.000, salió en todas las noticias. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo perfectamente cuando el mundo cripto se destruía, Bitcoin en $20.000, Ethereum en $900. Fue hace apenas unos 2 años, salió en todas las noticias, ¿no? Se nos burlaban en la mesa, amigos, familiares, que nosotros invertíamos en criptomonedas. Lo mismo con las acciones. ¿Por qué no invertiste en empresas de inteligencia artificial? Si seguramente escuchaste hablar cuando salió ChatGPT. ¿Por qué no dijiste, uy, sería buena idea comprar empresas de inteligencia artificial ahora que salió ChatGPT? Quizás hasta usaste ChatGPT en los primeros días o en el primer mes que salió. ¿Por qué no fuiste a comprar acciones? Ahí es donde uno tiene que estar atento. Fíjense cómo las oportunidades probablemente te hayan pasado por el lado, así como hace 2 semanas Palantir en $60, en 64, 65, te pasó por el lado y fíjense que
hasta este momento ya va a ir casi un 100%, ¿no? Un 80% de rentabilidad. Las oportunidades pasan al frente nuestro, no las tomamos y después queremos ir a comprarle al que sí tomó la oportunidad, que él obviamente que te va a estar vendiendo. Nos pasamos a analizar Google y esta sí que lo dolió esta semana porque tuvo una gran caída. Es una empresa que tengo en mi portafolio, es una empresa que tuvo esta corrección, esta caída importante. Pero bueno, ¿cuál es el miedo con Google? ¿Sí? Estamos hablando de una empresa top 5, si no es dentro de las 5 empresas más importantes y mejores del mundo en cuanto a calidad. Así que por ese lado no hay demasiado problema. Sería muy bueno que no perdamos los 185. Ya les había comentado a los miembros, tratemos de no perder los 185, que a partir de ahí, esta segunda caída que vino, pues, es normal que pase a veces, porque el movimiento venía muy fuerte a la baja, con un gap, entonces es probable que haga una segunda pierna para apoyarse y a partir de ahí inicie en los siguientes días un rebote. Así que por el momento seguimos con esa misma perspectiva y estamos un poquito por debajo de la media 50, algo así como esa vez anterior. Es un movimiento similar, una caída como esa. Estaría bueno que no se prolongue en los siguientes días porque si no ahí sí nos va a tomar más tiempo que vuelva a llegar a los niveles previos de 200 o inclusive por encima de 200. Pero bueno, Google es una empresa que siempre tiene correcciones importantes, fíjense, o sea, no es, es completamente normal. Incluso si nos vamos a ver acá estos gaps, fíjense, miren este gap, por ejemplo, hace el primer gap con la presentación de un balance, tiene un día más rojo, otro día más rojo, otro día más rojo, y a partir de ahí empieza levemente a recuperarse y rellena todo el espacio del gap previo. Así que es algo que Google lo suele hacer. Fíjense, acá tuvo un gap, otro día rojo más, tercer día bajista, se recupera y empieza a rellenar nuevamente el gap. Después sí cayó y después rellenó todo. Si nos vamos al semanal, en el caso de Google, ¿por qué les digo los 185? Bueno, porque exactamente ahí tenemos la media móvil azul en gráfico semanal. Es una media móvil muy importante que estaría bueno no perderla, o al menos ver esta próxima semana si recupera un poco y ahí quizás alguno que quiera salirse de Google por precaución simplemente. Si esta media no aguanta, la segunda sería ya los $170, que es bastante más abajo. Pero bueno, en este caso vemos ahí que ha habido un pequeño rechazo en esa media móvil, así que por el momento vamos a especular con que deberíamos estar eh, por encima de esa media. Nos pasamos ahora a hablar de una empresa muy polémica que es AMD Advanced Micro Devices, cotizando a $107. La pregunta es, ¿cuál es el problema con esta empresa? A nivel fundamental es una de las empresas que más crecimiento va a tener este año, que más crecimiento tuvo el año anterior, que el precio está cayendo porque viene en tendencia bajista, que no acompaña a los fundamentales que vienen creciendo de una manera espectacular, crecimientos de más del 20%. Es difícil encontrar empresas que crezcan a ese ritmo y en sus principales unidades de negocio, como son el data center, está creciendo al 70% anual. En su segmento del client, creciendo también más del 50% anual, que son sus principales unidades de negocio. Pero en el corto plazo está siendo castigada. Entonces, en estos casos, así, AMD no te va a venir a tocar la puerta y decirte, señor, ya compró, que estoy a punto de iniciar un rebote, que estoy a punto de dispararme. No, el precio no te va a venir a buscar, no te va a llamar por teléfono, la acción no te va a tocar la puerta para ver si ya compraste, ya acumulaste o no. Lo que va a pasar es que en 2 días te va a hacer después un rebote, te va a subir un 20, un 30%. Si no, pregúntenle a Uber, ¿no? Que ha subido 20% en 2 días. Entonces, el que no acumuló, el que no acumuló en esta caída, en el caso de Uber, fíjense que la acción ya está subiendo y ya en unos días más te llega nuevamente a las zonas altas donde ya no se compra. Entonces, fíjense la importancia de entender en qué empresa estamos invirtiendo, en este caso empresas de calidad. Estamos hablando de empresas de mucha calidad que les han dado muy bien los balances y que simplemente ahora están sacudiendo el árbol para que se caigan todos esos inversores que tienen miedo, que le tienen miedo a esta empresa, que quizás no comprenden los fundamentales o al menos de qué se trata AMD. Yo la quiero agarrar por debajo de $100. He dicho que puede ser una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque en el semanal lo que esperamos, al menos en AMD, es un rebote, ¿sí? Un rebote como estos
que tiene siempre hacia las medias móviles. El precio no cae en línea recta como lo hace ahora, sino que va a caer y después va a venir un rebote, ¿sí? Un rebote que puede llegar incluso hasta los $130. Entonces, si uno la agarra, como le decía, los más abajo posible, digamos en $100, hasta los 130, estamos hablando de un 30% de rentabilidad. Si la llegas a agarrar un poquito por debajo, digamos $93, ya estamos hablando de un 40% de rentabilidad. Entonces, mientras más cae, aunque sean algunos pocos dólares, la rentabilidad final, suponiendo en un hipotético escenario que llegue a 130 nuevamente, la rentabilidad va a haber aumentado dramáticamente. Entonces, ¿qué tiene que ir haciendo uno? Bueno, ir bajando su precio promedio de compra. ¿Qué es lo que hace la gente? Que dice, bueno, compro AMD, listo, empiezan a comprar y cae un dólar y compran más, y cae otro dólar y compran más. Y supongamos hay muchos que ya vienen comprando y caen algunos pocos dólares y compran. Entonces, el precio promedio de compra les queda por acá arriba. Hay que tratar de dividir bien las compras y si hiciste una compra por esta zona, por ejemplo, dejar que caiga 20%, 25% y hacer otra compra un poco más grande, ¿no? Para que el precio promedio te vaya bajando bastante. Entonces, de esa manera vas tratando de hacer un DCA en una acción que es de altísima calidad, que tiene una muy buena perspectiva para el año 2025 en cuanto a crecimiento. Les hablaba de que Amazon, Google, Microsoft van a invertir mucho dinero en centros de datos y estos son clientes de AMD, o sea, tienen como AMD tiene de clientes a estas empresas, incluso tiene de clientes también a la empresa Tencent y a la empresa Alibaba, o sea, todos los clientes de AMD son monstruos realmente que van a invertir y apostar fuertemente en la inteligencia artificial. Aparte, AMD está proveyendo o está corriendo 5 de las 10 supercomputadoras del mundo, de las más rápidas, y después otras computadoras que tienen alta eficiencia energética, 10 de las 25 supercomputadoras que existen hoy en el mundo. Por lo tanto, la tecnología de AMD está a otro nivel realmente, y esto que estamos viendo en bolsa es algo que, bueno, puede pasar, no está acompañando en este caso el precio. Pero en algún momento, como les digo, va a iniciar un rebote y no te va a preguntar si ya compraste o no. Y nos vamos a pasar a Uber, que es un claro ejemplo de esto. Y fíjense que no la iba a agregar en mi lista, pero cuando vi este movimiento, que en 2 días tuvo esta subida, dije, ¡apa! Ahora sí, finalmente el mercado empieza a reconocer el valor de Uber, que parecía que no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba. Y bueno, finalmente terminó arrancando después de la presentación del balance. Presentó, la verdad es que está presentando un crecimiento bastante interesante. Entonces, esto en un gráfico mensual, en un mensual, ¿no? Para 1 o 2 años, recién está comenzando este movimiento. Entonces, podemos estar en un lateral. Yo creo que esto es más que nada un ABC de continuación de la tendencia que viene siendo alcista a largo plazo. Bueno, fíjense en Tesla, esta caída que estamos viendo, Tesla es de hacer estos movimientos, así que es algo completamente normal. Y aparte de eso, bueno, yo lo había dejado con los miembros, les dije que no tendría Tesla ya antes de las presentaciones del balance por una cuestión de que era posible que perforase la baja estas medias móviles. Las medias móviles en este caso no la van a frenar, no es como en otros casos, por el hecho de la tremenda subida que viene haciendo y porque nunca frenan las medias móviles. En el caso de Tesla, es un activo que pasa de largo simplemente y es altamente especulativo. Es una acción que está muy cara, está muy cara. Pero bueno, básicamente, si tienen suerte, y habría que analizar cuándo llegue en un semanal a la EMA de 20, porque en ocasiones anteriores sería como este movimiento, ¿sí? Tiene una gran subida, después la corrección hacia la EMA de 20 y después inicia otro rebote o una última subida de un 30%. Entonces, atento, porque si desde esta zona lanza una subida hacia arriba, que no te llegue, por ejemplo, que te llegue a los 430, un 22%. Bueno, la verdad es que no sé si vale la pena operar Tesla en estos niveles, ¿no? Porque es un activo que ya ha subido demasiado, tiene un patrón de rango o caída en un semanal. Por lo tanto, lo más probable es que te haga un lateral o una caída directamente y que se venga para abajo. Pero bueno, probablemente en algún momento empieza alguna especie de rebote por la media azul o un poquito por debajo y a partir de ahí haga una recuperación y yo creo que ese sería un momento si alguno compró mal en esta zona por FOMO,
el momento de salirse. El inversor de Tesla en general está en su naturaleza, es temerario, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a la volatilidad. En general es un inversor que se la banca, que se la aguanta todas, y lo ha demostrado a lo largo de los años. Yo conozco inversores de Tesla, los Tesla fanboys, y la verdad es que van a larguísimo plazo con Tesla y creen genuinamente que Tesla va a cambiar el mundo, y no solamente este mundo, sino otros planetas también. Así que de la mano de Elon Musk. Y probablemente tengan razón. Pero bueno, los números a nivel de fundamentales es una empresa que cotiza caro. Bueno, nos pasamos a hablar un poco de las criptomonedas que también me han estado preguntando. En el caso de Bitcoin, de BTC, esto es un movimiento bajista que no logra recuperar sus niveles anteriores. Esta vela que fue de absorción importante, fíjense que las siguientes velas diarias se están comiendo parte de esa recuperación. Por lo tanto, acá deberían venir más mechazos a la baja y recuperarse. En el caso de que Bitcoin quisiese nuevamente llegar a los máximos, debería haber algún otro mechazo a la baja y después una posterior recuperación idénticas a estas velas. Entonces, ver un par de velas por esa zona sería un buen indicio. Fíjense que cuando Bitcoin quiere hacer piso, tiene, por ejemplo, acá una velita y rápidamente los próximos días empieza a subir y subir y subir. Y en este caso, ahora no lo está haciendo, pasan los días, el precio no recupera, no sube, inclusive ahora se te pone por debajo del point of control, del área más negociada. Por lo tanto, esto ahora va a ser una gran resistencia. Está por debajo de las medias móviles, entonces hay un movimiento peligroso para BTC en este momento. Yo creo que está corriendo riesgo el movimiento alcista de Bitcoin, al menos en el corto plazo, y creo que podría llegar inclusive nuevamente a esta zona, y habría que ver, ojalá que deje mechazos para de esa manera tratar de ver una nueva reacumulación. Pero si no, va a pasar de largo. Si llegan a ver velas cerradas, con cuerpo cerrado por esta zona, ya va a ser muy peligroso para lo que es BTC. Bien, nos pasemos a hablar de Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande por capitalización bursátil, que tuvo una gran caída hasta los $2.160, una liquidación importante. Acá lo primero que hay que entender que las altcoins, todo lo que sea el sector cripto es riesgoso, pero en particular las altcoins, aunque sea Ethereum, aunque sea Solana, aunque sea Cardano, todas se van a mover el doble o el triple de lo que se mueva Bitcoin. Si Bitcoin cae un 10% a partir de ahora, supongamos cae un 10% BTC, bueno, las altcoins van a caer un 20, un 25%. Son caídas que en el mercado de las acciones, los que operamos mayormente acciones, no estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Por eso hay que tener mucho estómago para operar criptomonedas. Pero a largo plazo, fíjense acá, 2022, 27 de junio de 2022, hace apenas 2 años y medio, yo vi caer a Ethereum por debajo de los $1.000. Yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Vi a Ethereum tener mechazos por debajo de los $1.000. Y fíjense que desde $1.000 a $2.000, vamos a ver, supongamos desde esta zona es el mínimo, vamos a tomar cuánto ha subido un 200%. Entonces, es un activo que inclusive hasta este punto, que pareciera que es un activo que no arranca o que no funciona, ha subido desde mínimos un 200%. ¿Es poco o mucho? Bueno, depende contra qué lo compares. Si lo comparás contra Bitcoin, sí ha sido un claro perdedor. Y es por eso que muchos todavía apuestan por el crecimiento. Lo que hay que entender de Ethereum es que es la única altcoin que tiene un ETF en este momento, al contado. Entonces, después de Bitcoin, la única cripto que tiene un ETF al contado, que le entra dinero de Wall Street, es Ethereum. Por lo tanto, yo creo que van a intentar también manipular un poco este mercado, hacerlo caer, hacer que se vendan o que vendan barato. De hecho, BlackRock estuvo comprando varios millones, varios cientos de millones en esta caída con un precio promedio de 2.300, ¿no? Casualmente estuvieron haciendo compras en las caídas en la zona de 2.300. Así que una zona esa es muy importante vigilar, y fíjense cómo siguen acumulando las manos fuertes, siguen acumulando a precios baratos. Por lo tanto, creo que hay que hacer lo mismo. Los que se aguanten la volatilidad, los que se aguanten las caídas, bueno, creo que a largo plazo tiene potencial. Esta primer caída yo la vi, y de hecho estuve haciendo algunas compras desde Binance, ¿sí? Creo que es importante, que mucha gente no conoce o no opera desde los exchange cripto. Es
Las criptomonedas operan 24 horas, entonces básicamente vos podés comprar a cualquier hora del día y pudiste haber comprado tranquilamente en la caída y aprovechar de hacer compras, ¿no? Después fui, obviamente, y vendiendo simplemente operar estos tramos debido a que ves tremendos descuentos y bueno, decís, quiero comprar. El tema es que desde el ETA, si vos operás los ETFs al contado que ofrece BlackRock, que son IBIT y ETA, no vas a poder hacer eso porque el mercado ya te abrió acá arriba, entonces no tenés prácticamente oportunidad de aprovechar estas caídas o estas liquidaciones masivas que se dieron el domingo, este último domingo que pasó. Entonces, les recomiendo si alguno va a operar cripto, que trate de hacer el esfuerzo y que entienda operar en un exchange cripto porque va a tener mejores posibilidades. Por ejemplo, ahora este fin de semana el ETA y el IBIT van a estar cerrados, sin embargo van a estar cotizando todavía y es probable que si Bitcoin cae o Ethereum cae, vuelvan a esta zona, ¿no? O imagínense que tienen una caída, si vos estás en los exchanges normal no vas a poder comprar y ya el lunes te amanece en unas zonas altas y te vas perdiendo todas esas oportunidades. Así que es bien interesante eso. Otra cosa interesante respecto al precio, que esta caída, por más de que fue una liquidación masiva, una de las liquidaciones más grandes de la historia en Ethereum, fíjense que no es la primera vez que se da, no es la primera vez que yo veo una liquidación de este tipo, siempre se dan en el sector cripto, siempre. Siempre se dan en el sector cripto estas liquidaciones y caídas de este estilo va a haber siempre. Entonces, fíjense que el movimiento yo creo que es este mismo, el precio a partir de que lo liquidan a todo el mundo rebota, ¿sí? Y a partir de a los próximos días o semanas vuelve a caer a la misma zona, un poquito por encima. Entonces yo creo que el precio va a intentar en algún momento llegar nuevamente a esta zona, ¿sí? A rellenar todo ese vacío en cuestión de mecha que quedó por esa zona. Creo que no llegará hasta los 2129, pero por debajo de 2500 creo que va a llegar. Entonces, lo más abajo que se pueda, imagínense si llega a 2400, 2300. ¿Por qué? Bueno, porque después viene el rango, se forma el rango, el movimiento lateral, ¿sí? Se forma el movimiento lateral como acá, son rebotes de un 20, un 30%, para después consolidar y cada vez ir perdiendo esta volatilidad masiva que tiene. Entonces el rango va a ser así, cada vez más pequeño hasta que pierda finalmente la volatilidad. Y después, bueno, se decide si todo se pone feo, puede quebrar nuevamente la baja, ¿no? Te puede hacer un quiebre a la baja o te puede hacer justamente una gran subida, que estamos hablando de un 70%, ¿no? Imagínense una subida de un 50%, así ya te haces la ganancia de todo un año. El tema es que vas a tener que tener paciencia porque este rango, por ejemplo, tomó 90 días, unos 3 meses, entonces imagínate 90 días para empezar a ver ganancias recién, estamos hablando de recién en mayo, que uno podría ver recuperarse al precio de Ethereum. Pero eso no quita que en el medio le puedas ir sacando pequeños trades, pequeños montos de dinero hasta que finalmente ya acumules para un movimiento más largo. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis. Si te gustó, déjame un me gusta y por supuesto te recomiendo que te sumes a los miembros del canal, ya que hacemos muchos más análisis de ese lado en esta sección especial dedicada a los miembros del canal que podés ver privados por el mismo YouTube. Ves videos que solamente acceden los miembros y vamos haciendo actualizaciones semana a semana para que estés siempre informado y revisando por supuesto las acciones que más nos gustan, que más vemos también en este canal. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.